hay 45 alumnos. Partamos nomás, doctor, si Sí. igual la están grabando la clase. Ya, ok. Oye, mira, la universidad me mandó el programa de urología de este año. Entiendo que el año pasado era el doctor Oscar Alvarado que hacía las clases. Lo que piden para esta unidad o esta clase se describe la etiología de la uropatía obstructiva baja, cuadro clínico, sospecha diagnóstica, tratamiento inicial y derivación al especialista. Es súper básico lo que le están pidiendo, pero también no es menos importante porque ha tocado mucho en la práctica clínica de egresados de medicina y que por razones, está además de decir, la formación en el ámbito urología es como muy escasa, muy escasa por decirlo suave. Entonces hay conceptos básicos que no están. Y esos conceptos básicos es lo que a mí me interesa que ustedes se graben hoy día. No se les va a preguntar sobre la pirulina pirulasa porque no tiene sentido, porque no son especialistas y el que quiera ser especialista se los va a tener que aprender. Pero hay cosas, nociones básicas que no pueden no estar en la práctica clínica que ustedes van a tener. Esto se asume que está por pasado porque esto es anatomía. Pero conceptualmente ustedes tienen que tener en la cabeza que cuando le llega un paciente con patología urológica baja, uropatía obstructiva baja, tiene que tener en mente esto en su cabeza. Porque no hay ninguna posibilidad de hacer una anamnesis o un estudio clínico o lo que sea, si no tienen presente que esta es la anatomía de la aparato urogenital masculino y femenino. Tienen que pensar que la uretra parte en el cuello de la vejiga y tiene una longitud que es 4 a 5 veces la longitud de la uretra femenina. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda en ese trayecto va a tener una repercusión en la vejiga y va a tener una clínica. Por lo tanto, pensar en que solamente una área que pueda tener alguna patología va a ser sinónimo exclusivo de esa sintomatología no es así. Cualquier cosa que pase de aquí hasta aquí va a tener la misma sintomatología. Lo mismo sucede en la mujer, pero la uretra es muchísimo más pequeña, por lo tanto hay un montón de otras patologías que no, obviamente no las va a tener en la mujer, pero ustedes tienen que tener presente en su cabeza esto como básico. La otra cosa es que la micción no es un evento que sucede en la vejiga. Si bien es cierto, es el último lugar donde sucede la micción, porque ahí se materializa la continencia y la evacuación de la orina, es algo que parte en la corteza cerebral. Por lo tanto, alguna lesión que se observe a nivel cortical de la columna o los nervios periféricos, sin lugar a duda va a tener alguna repercusión en la micción. Nuevamente, esto se asume por sabido. Ahora, no me interesa que ustedes aprendan los núcleos en el puente, nada, no tiene sentido, pero quiero que tengan una imagen que cuando van a hacer la anamnesis nuevamente, tienen que evaluar si el paciente tiene patología neurológica asociada, porque esa patología neurológica va a tener una expresión, un síntoma que puede ser la síntoma urinario bajo. Y en la vía urinaria baja puede que no tenga absolutamente nada y que sea un problema a nivel neurológico. La otra cosa básica que tienen que entender es el ciclo de la micción. La vejiga cumple dos funciones: contener la orina y vaciar la orina. Y ese vaciado se hace a través de una contracción del músculo, y esa contracción no es voluntaria, porque ustedes no contraen el músculo, lo que ustedes contraen es la prensa abdominal, pero la musculatura lisa del destrusor no es voluntaria. Pero sí lo que es voluntario es la musculatura del esfínter externo, que es musculatura estriada, eso sí es voluntario. Entonces ustedes tienen que saber que la vejiga tiene una fase de llenado que se hace habitualmente a muy baja presión, y esa baja presión, en algún momento cuando ustedes van a orinar, se produce un ascenso de esta presión que se traduce necesariamente en un flujo, y ese flujo es el chorro de orina, ¿ok? Y después nuevamente entra en una fase de
almacenamiento. Esto es el ciclo básico de la micción, que también tienen que tener en mente. Otra cosa importante es que la orina es una columna de un fluido. No es otra cosa, es una columna de agua o de líquido que pasa por una tubería. La diferencia de la tubería es que esta no es una tubería de cobre, es una tubería biológica que se distiende y se contrae, que puede tener lesiones, que puede tener obstáculos, y eso se traduce en un cambio en el flujo de la orina, de un flujo laminar, que es un flujo absolutamente continuo, a un flujo turbulento, y eso genera clínica distinta. Es decir, cuando ustedes van a orinar, tiene un chorro que les es característico. Y cuando ustedes tienen alguna patología que genera una obstrucción, ese chorro cambia. Y cambia fundamentalmente porque ese flujo laminar pasa a ser un flujo turbulento. Eso es como los conceptos básicos que ustedes tienen que tener para poder hacer un análisis de lo que podría ser la uropatía obstructiva baja como un ente general. ¿Ok? En relación específica a la definición de la uropatía obstructiva baja, yo le dejé al final el link de donde salió todo esto, que es fundamentalmente el manual de urología, que pone a disposición de todas las personas la Sociedad Chilena de Urología. Hace un par de años, la Sociedad Chilena de Urología intentó normar un poco esto en el ámbito chileno, obviamente, y generó este manual que es excelente, y ahí está toda la materia que ustedes necesiten, más otro artículo que tomé de los colegas de la Clínica Las Condes que hicieron un excelente trabajo, y ahí está toda la materia, ¿ok? Si ustedes quieren profundizar más en este ámbito. Por favor, si tienen preguntas, háganlas en forma paralela por el chat, porque lo estoy mirando. La definición de uropatía obstructiva baja es la alteración del vaciamiento de la vejiga por obstrucción mecánica o funcional que puede asociar síntomas del tracto urinario inferior. Se asume que la uropatía obstructiva baja es todo lo que sucede desde la vejiga hasta el meato. Toda patología que impide flujo desde la vejiga hasta el meato uretral es la uropatía obstructiva baja. Toda patología que impide la salida de orina desde la pelvis renal hasta el meato ureteral es la patología obstructiva alta. ¿Ok? Se acompaña de disminución del flujo urinario, un aumento de la presión de la vejiga durante el vaciamiento y un residuo posmiccional patológico. Es lógico que si yo tengo una dificultad para vaciar la vejiga, tiene que haber un aumento de la presión dentro de la vejiga, porque hay una contracción de un músculo que es el detrusor, y esa contracción del músculo del detrusor hace que aumente la presión intravesical, y ese aumento de la presión intravesical tiene como propósito vencer esa obstrucción que existe. ¿Ok? Por lo tanto, ese músculo, que normalmente tiene un diámetro, tiene un grosor, ese músculo, al generar mayor contracción, va a tender a hipertrofiarse, a desarrollarse, a generar fibras musculares con el objeto de vencer esa resistencia. ¿Ok? Pero si esa resistencia no es vencida, va a haber una alteración en el flujo. Y ese flujo laminar que ustedes van a observar inicialmente se va a transformar en otro flujo, que es un flujo turbulento. Y los flujos turbulentos, por razones obvias, no van a tener el mismo caudal que un flujo laminar porque es un flujo que tiene mayor resistencia o se le ofrece mayor resistencia. Es por eso que dentro de la definición uropatía obstructiva baja está todos los síntomas o las cosas que generan una obstrucción mecánica o funcional para la salida de la orina desde la vejiga. Estas se pueden clasificar de distintas formas, según la causa orgánica o funcional o mixta. Orgánica se refiere a que hay una patología que afecta alguna zona, tanto vesical o uretral, o alguna patología funcional que afecta
el sistema neurológico. O ambas dos. Según el sitio, se afecta el detrusor, que es este músculo, o la uretra en algún punto, o ambas dos, porque yo puedo tener una vejiga neurogénica porque soy diabético de larga data, pero además de eso, tengo 70 años y tengo una hiperplasia prostática benigna y hay una obstrucción mecánica en la salida de la orina. Por lo tanto, pueden estar acompañadas dos causas o más en un mismo paciente. Según el grado, si yo tengo una obstrucción parcial de la uretra, no es lo mismo que una obstrucción completa de la uretra, porque no puedo vaciar completamente la vejiga. Eso se traduce necesariamente en una sintomatología distinta y se traduce en un examen físico distinto. Según presentación, si esta sea aguda o crónica. Habitualmente la uropatía obstructiva es una enfermedad lenta y progresiva, con reagudizaciones. Y las reagudizaciones, en muchas ocasiones, se traducen en una retención de orina completa, o sea, el paciente no le sale la orina y no le sale la orina. ¿Ok? Como esta patología habitualmente afecta al hombre, obviamente hay algunas asociaciones que se vinculan con el hombre. Por ejemplo, los síntomas urinarios bajos en el hombre han sido tradicionalmente interpretados como secundarios en obstrucción del tracto urinario inferior, originada en crecimiento de la próstata, y eso se llama prostatismo. O sea, inicialmente la sintomatología de uropatía obstructiva baja se vinculaba con un nombre que era el prostatismo, porque la patología más frecuente de uropatía obstructiva baja es el crecimiento prostático. De ahí que se hace un símil entre síntomas y el concepto de prostatismo. Pero no es así, porque las mujeres también tienen uropatía obstructiva baja y no podemos hablar en las mujeres de prostatismo por razones obvias. Esta es una simplificación inexacta, ya que existen otras patologías obstructivas y otras alteraciones no obstructivas del ciclo vesical que pueden presentar los mismos síntomas, pero que se difieren en su fisiopatología y en su manejo terapéutico. Y esto se llama los LUTS, en relación al nombre que se utiliza en el mundo anglosajón. ¿Ok? O sea, pueden haber patologías neurológicas en la vejiga que generan uropatía obstructiva baja. Pueden haber patologías obstructivas en la uretra que generan patología obstructiva baja, y esos síntomas son exactamente los mismos que se ven cuando hay uropatía obstructiva baja por hiperplasia prostática benigna. En esos casos uno habla de prostatismo, pero cuando no hay, obviamente, patología prostática, uno debe hablar de LUTS. ¿Ok? Las causas pueden ser un montón, ¿ok? Desde crecimiento prostático, desde una vejiga hiperactiva o hipoactiva, de una poliuria nocturna. O sea, ustedes tienen un montón de causas que generan los mismos síntomas, porque la vejiga no puede tener otros síntomas más que los que puede expresar. No puede tener cefalea, no puede tener náuseas, vómitos, no puede tener diarrea, porque la vejiga tiene un tipo de sintomatología que le es propia, obviamente, pero su expresión es la misma independiente la patología que la desencadena. El cuento de esto es lograr definir cuál es la patología que desencadena esto. Por eso es importante que ustedes siempre tengan esto en mente y esto en mente, porque ahí obviamente ustedes van a llegar más fácilmente a esto, que es la causa originaria de los mismos síntomas que se presentan. Hay una obstrucción mecánica que es generada por la hiperplasia prostática benigna, por un adenocarcinoma prostático, una prostatitis, una estenosis de la uretra, una litiasis vesical, un tumor vesical, un tumor uretral, que es extremadamente raro, una esclerosis del cuello vesical, que habitualmente uno ve la esclerosis del cuello después de una cirugía. Una esclerosis del cuello es una cicatrización anómala del cuello de la vejiga. Un meato uretral, un meato estrecho de la uretra, una fimosis puntiforme en un niño,
unas valvas uretrales, un niño, o una lesión iatrogénica por alguna instrumentalización urológica. Todo eso puede producir una obstrucción. Por lo tanto, dentro de su historia, dentro de su anamnesis, tienen que tener presente esas cosas. ¿Ok? Ahora, todas esas enfermedades tienen la misma presentación clínica, tienen la misma sintomatología. ¿Ok? Causas funcionales como vejiga neurogénica, detrusor hipocontráctil. Hipocontráctil significa que, imagínense que estamos con un paciente que es hipertenso. El corazón, para vencer esa hipertensión arterial, genera una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Si esa hipertensión arterial es severa, no tratada, ese corazón en algún momento, esa hipertrofia va a empezar a claudicar y va a tener un corazón dilatado. Y ese corazón dilatado va a tener una alteración en la contractilidad porque ya no va a caer, no va a poder generar una expulsión de sangre como lo hacía anteriormente. Por lo tanto, va a tener una acumulación de sangre y eso se va a traducir en una falla del pulmón. Aquí sucede exactamente lo mismo. Primero hay una hipertrofia vesical para poder vencer la resistencia que le ofrece esa obstrucción. Cuando esa obstrucción es permanente y continua a través del tiempo, esa hipertrofia ya no se puede hipertrofiar hasta el infinito y se va a generar una dilatación progresiva de la vejiga y se va a traducir en una vejiga hipocontráctil. Hipocontráctil significa que no va a tener la misma contractilidad que una vejiga normal, y al no tener una contractilidad de una vejiga normal, va a tener un residuo, lo que le queda dentro de la vejiga después de que termina de orinar, mayor al esperado. ¿Ok? Y si yo tengo un residuo mayor al esperado, cuando nuevamente tenga deseo de orinar, tengo que partir de un residuo elevado y una nueva cantidad de orina que va a llegar a la vejiga. Por lo tanto, yo voy a pasar conectado con el baño, porque voy a orinar a cada rato, porque mi basal es mayor al basal que tenía anteriormente. Esto es exactamente lo mismo que pasa hoy día con la pandemia. Cuando partió la pandemia, nuestro basal de pacientes COVID era 0. ¿Ok? Hoy día nuestro basal de pacientes COVID en las UCIs son 2.000 a 3.000 pacientes. Por lo tanto, el margen que yo tengo para que se me ocupe todo lo que tenía es mucho menor al que tenía yo cuando partió la pandemia. Esto es exactamente lo mismo. Disinergia del detrusor esfinteriana. Ustedes tienen que pensar que la vejiga, para poder generar un flujo, tiene que contraerse la pared muscular, pero además de eso, este esfínter, tanto el esfínter interno como el esfínter externo, tienen que coordinarse en cuanto a su relajación. Es decir, mi vejiga se tiene que contraer y ambos esfínteres en forma sincrónica se tienen que relajar, de tal manera que se genere un flujo. Pero si aquí existe una asincronía, es decir, mi músculo interno no se relaja y mi esfínter externo está dañado y no se relaja, yo voy a tener un aumento de la presión intravesical porque no va a salir la orina y voy a tener sintomatología urotaria baja, pero no porque haya algún cuerpo extraño en la uretra, sino simplemente porque hay una disociación entre la vejiga y los esfínteres. Y la sintomatología va a ser exactamente la misma. O una sobredistensión vesical. Sobredistensión vesical es cuando, por ejemplo, alguien tiene deseo de orinar y aguanta, 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 retiene la orina. Resulta que esa retención no es gratuita. Esa retención se hace en el contexto de un músculo, que es el músculo detrusor, y cuando yo retengo la orina, significa que ese músculo detrusor está conteniendo más orina de la que puede contener. Eso significa que esas fibras musculares lisas se están distendiendo y se produce microdesgarro.
Por lo tanto, si existe microdesgarro, esa contractilidad del detrusor va a estar alterada porque obviamente se produjo microdesgarro y esa contracción va a estar alterada. Por lo tanto, en ese caso va a haber un residuo pomicional patológico, porque ese residuo pomicional patológico está vinculado con una contractilidad alterada producto de esa retención en exceso. El retardo ocurre porque el detrusor demora más tiempo en vencer la resistencia uretral y la intermitencia es debida a que el músculo es incapaz de mantener la presión durante la micción. Es por esto mismo que hay goteo terminal y vaciamiento incompleto. Este vaciamiento incompleto es la causa de los síntomas irritativos como lo son la disuria, la poliaquiuria, la nicturia y la urgencia miccional. Quisiera volver nuevamente a la primera diapositiva y quiero que miren esto. Esta es la vejiga femenina y esta es la vejiga masculina. Hay una zona que se llama trígono. Trígono es un triángulo que existe entre ambos orificios ureterales y el inicio de la uretra. Ahí se forma un triángulo, trígono. Muchas alumnas de ustedes deben haber escuchado la palabra trigonitis, que es muy frecuente en las mujeres, no tanto así en los hombres. Si ustedes, por ejemplo, son retenedores crónicos, es decir, no van en forma inmediata al baño, esperan horas, esperan toda la mañana, o tienen uropatía obstructiva baja, y la uropatía obstructiva baja genera un residuo pomiccional elevado. Es decir, ustedes van al baño, no evacúan toda la orina y adentro les queda orina. Esa orina no es agua pura. Esa orina tiene detritus celulares, tiene cristales, y esos cristales por gravedad necesariamente tienen que decantar en algún punto. Ese punto de decantación es el piso de la vejiga y el trígono. Y el trígono, así como toda la vejiga, todas las paredes de la vejiga están cubiertas de mucosa. Y si esa mucosa permanentemente le llegan detritos celulares, le llegan microcristales en forma continua por residuos pomiccionales elevados, se va a traducir que en esa zona va a haber un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio se va a traducir en disuria, ardor miccional, poliaquiuria, mayor frecuencia miccional, nicturia. Nicturia es una mayor frecuencia miccional durante la noche, porque ese proceso inflamatorio yo lo tengo las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras no resuelva el problema. Por lo tanto, va a aumentar mi frecuencia miccional. Y la frecuencia miccional normal, dependiendo obviamente de la cantidad de líquido que uno tome, es de 6 veces en el día como máximo y 2 veces en la noche como máximo. Si yo tomo 3, 4, 5 litros de líquido al día, obviamente esa frecuencia no va a ser respetada. Pero con un volumen de ingesta de líquido habitual entre 1,5 litros y 2 litros, yo debo tener una frecuencia miccional diurna no mayor de 6, nocturna no mayor de 2. ¿Ok? Y la urgencia miccional. La urgencia miccional fundamentalmente se debe a que esa mucosa está irritada. Por lo tanto, al producirse una distensión de la vejiga por este nuevo llenado de la vejiga, el estímulo que se va a generar en esa zona para que yo vaya a orinar es muchísimo mayor que si mi mucosa vesical estuviera absolutamente sana. ¿Me entienden? Por lo tanto, dentro de los síntomas mecánicos y dentro de los síntomas irritativos que existen en la vejiga, ustedes tienen que tener presente, les vuelvo a repetir, las primeras 3 diapositivas. Con eso ustedes van a tener una orientación absolutamente clara de a dónde está partiendo el problema. ¿Ok? La definición de síntomas urinarios bajos. Los síntomas del tracto urinario inferior corresponden a una variedad de molestias atribuibles a este conjunto anatómico y que trataron de sintetizar el International Continence Society, quien propuso o publicó esta nomenclatura. Estos síntomas se agruparon
como en la fase de llenado o de acumulación, que consiste en la poliaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia por urgencia, dolor vesical al llenado, atribuido a entidades que afectan la vejiga como extrusor hiperactivo, cistitis intersticial, que son patologías que afectan las paredes de la vejiga, y estos son los llamados síntomas irritativos. Acuérdense, síntomas irritativos. ¿Por qué? Porque la orina no es agua pura. ¿Ok? Los otros que están en relación a la fase de vaciado o miccional consisten en el chorro miccional débil, latencia, disuria de esfuerzo, goteo terminal, retención urinaria, atribuido al fenómeno obstructivo como la hiperplasia prostática benigna, estenosis uretral, llamados también síntomas mecánicos. Por lo anterior, un paciente de 50 años puede tener síntomas de LUTS por hiperplasia prostática benigna o por otra causa que simula lo anterior como una infección urinaria, patología maligna, enfermedad neurológica, una alteración de la función vesical. La Carolina hace una pregunta sumamente buena. ¿La trigonitis predispone a una infección urinaria? La infección urinaria se debe a la presencia de una bacteria en el tracto urinario, bajo, ¿ok? En este caso. La vejiga va a responder con urgencia miccional, tenesmo vesical, poliaquiuria, nicturia, y en algunas ocasiones, cuando esta infección urinaria es muy intensa, se produce escape de orina. Esa sintomatología lo genera la mucosa vesical. Cuando tú tienes una trigonitis, que es un proceso inflamatorio del trígono, genera exactamente los mismos síntomas. Urgencia miccional, poliaquiuria, nicturia, tenesmo vesical, urge incontinencia. Genera exactamente los mismos síntomas. Pero hay una diferencia. Y la diferencia está entre que la infección urinaria tiene orinas turbias y de mal olor. Y la trigonitis no, porque no hay infección urinaria. Si yo soy retenedora crónica, porque me enseñaron que solamente tengo que ir al baño de mi casa, porque todos los otros baños están cochinos, y solamente el baño de mi casa está limpio, yo me voy a transformar en una retenedora crónica. Y esa retenedora crónica obviamente va a estar con mayor predisposición a hacer un proceso de trigonitis, que es una inflamación del trígono. No es que predisponga a una infección urinaria. La trigonitis se confunde con una infección urinaria. Son entidades nosológicas que pueden convivir, porque si yo tengo una cistitis por infección urinaria, tengo toda la vejiga inflamada, incluyendo el trígono. Pero si yo tengo una trigonitis, tengo el trígono inflamado y no necesariamente el resto de las paredes vesicales. ¿Ok? Espero que te haya quedado clara esa muy buena pregunta. En relación a esto, por lo anterior, un paciente de 50 años puede presentar LUTS por hiperplasia prostática benigna o por otra causa de infección urinaria o patología maligna. Supongamos que el paciente tiene un cáncer de próstata. La patología obstructiva por un cáncer de próstata, cuando se presenta, habitualmente es una patología, es un cáncer de próstata muy avanzado. Y al ser muy avanzado, estamos pesquisando tarde el cáncer. ¿Ah? O por ejemplo, la presencia de un cálculo en la vejiga, ese cálculo que cayó del riñón, no sale y obstruye la salida de la vía urinaria. La sintomatología es absolutamente lo mismo. Oye, el Esteban Peralta hace una consulta en relación. La nicturia es mayor volumen urinario en la noche y la nocturia mayor frecuencia en la noche, o al revés, me confunde. Mira, no te lo voy a aclarar. No te lo voy a aclarar porque en realidad el concepto de nocturia y nicturia son para hablar de cosas distintas. A ver, la nicturia, si tú te vas a los libros de semiología, la nicturia
es una inversión de la frecuencia miccional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú orinas más veces en la noche que en el día. O sea, tú orinas 5 veces en el día y 10 veces en la noche, por decir un número grosero. ¿Ok? Eso es nicturia. Nocturia es cuando tú tienes una frecuencia miccional nocturna aumentada, pero con una frecuencia diurna y nocturna mayor en el día y menor en la noche. Eso es nocturia. ¿Ok? Pero esto es lo mismo que ha pasado con el lenguaje, por decirte, eh, la décima parte de una unidad o la décima ava parte de una unidad. Son cosas absolutamente distintas. En el lenguaje coloquial médico, lamentablemente, nicturia y nocturia significan más o menos lo mismo, porque la nocturia es otra cosa. La nocturia se ve en los pacientes, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, con edema de extremidades inferiores durante el día y en la noche, al estar acostado, ese edema se funde y los pacientes aumentan el volumen miccional o urinario en la noche y van más veces en la noche, no porque tengan una enfermedad urológica, sino simplemente porque el riñón filtra mejor en la noche o ese líquido se funde en la noche y va más veces al baño. ¿Ok? Eso. No sé si les quedó claro. Seba, el Seba, no, mira, la, la nicturia, la nicturia en semiología, si tú vas a los libros de semiología nuevamente, es cuando tú tienes una relación inversa de la número de veces que tú vas al baño en el día y en la noche. Lo normal es ir 6 veces como máximo en el día y 2 veces como máximo en la noche. La nocturia, la nocturia es cuando tú vas más de 2 veces al baño en la noche, pero además de eso, el número de veces que tú vas al baño es mayor que el número de veces que tú vas en el día. Por ejemplo, 4 veces en el día y 6 veces en la noche. Eso es nicturia. ¿Ok? Pero lamentablemente el concepto semiológico a través del tiempo se alteró y simplemente la nicturia, hoy en día se habla de nicturia cuando aumenta la frecuencia miccional en la noche, que es lo que es nocturia. ¿Ok? Espero que entiendas, pero lo importante es que les tiene que quedar claro es que en la noche, 2 veces, más de 2 veces, uno puede hablar de nicturia, pero en la realidad es nocturia. Pero si me dicen nicturia, yo entiendo, no se preocupen. ¿Ok? Epidemiología de hiperplasia prostática benigna. Yo voy a hablar de la hiperplasia prostática benigna porque, como les dije en un principio, la universidad me pidió describa la etiología de uropatía obstructiva baja, cuadro clínico, sospecha y diagnóstico. Lo más frecuente es esto. ¿Ok? La hiperplasia prostática benigna es una alteración frecuente en el hombre, cuya prevalencia aumenta justo con la edad. Si se considera que el HPV histológicamente su prevalencia crece a medida que los años van pasando, en un 8% entre 31 y 40, a la mitad a los 50 años y sobre los 80% en los mayores de 80. O sea, al igual que las mujeres con la miomatosis uterina, nosotros estamos condenados a tener hiperplasia prostática benigna, todos en mayor o menor grado. Obviamente que la historia familiar tiene una alta significancia, ya que si tengo a mis padres o mis abuelos fueron operados de hiperplasia prostática benigna, tengo una altísima probabilidad de yo también tener esa patología. En relación a la etiología, se produce una proliferación benigna del estroma epitelial en una zona que se llama zona transicional. La uretra prostática masculina tiene, o la próstata tiene distintas zonas. La zona que está de la próstata, la glándula prostática que está aledaña a la uretra, se habla de zona de transición. ¿Ok? No me interesa que se lo aprendan esto, pero que tengan un concepto que la próstata está mapeada en forma distinta dependiendo su zona. La zona que es periuretral se llama zona de transición. La zona que es periférica a la zona uretral
y de transición se llama zona periférica. ¿Ok? Por lo tanto, el nacimiento de la uropatía obstructiva baja secundaria, una hiperplasia prostática benigna, es por un aumento de las células que están periuretrales, a diferencia del cáncer de próstata que es periférico. La etiología persiste parcialmente desconocida, no se sabe en realidad por qué, pero se asume que hay algo desde el punto de vista embriolario que nuevamente se vuelve a reactivar. Lo que podría estar desencadenado por una combinación de factores tales como andrógeno, estrógeno, interacciones estromales, factores de crecimiento, neurotransmisores, etc. Lo que se ha visto es que en los pacientes diabéticos que tienen factores de crecimiento aumentados hay mayor prevalencia de la hiperplasia prostática benigna. El diagnóstico. El diagnóstico de esto, por favor, es súper claro. Nuevamente volvemos a la primera diapositiva. Anatomía. Tienen que tener eso metido en su cabeza. ¿Ok? Primero, hay una fase de compensación que se manifiesta con clínica derivada de la obstrucción que produce la hipertrofia del destrusor, vejiga de lucha, residuo pomicional cercano a cero, con disminución de la fuerza, calibre del chorro, retardo, intermitencia miccional, goteo terminal, vaciamiento incompleto, nicturia, disuria, etc. Todo eso es semiología. Yo asumo que ustedes ya pasaron semiología urológica y yo me acuerdo que uno la pasaba en tercer año de medicina, pero no sé cómo tienen formado ustedes su malla académica, pero básicamente quiero que tengan el concepto. Yo tengo un tubo, ese tubo está parcialmente ocluido por un cuerpo extraño, que en este caso es una hiperplasia prostática benigna. Yo, para poder vencer esa obstrucción, tengo que generar una mayor presión. Esa mayor presión necesariamente se traduce en un aumento de las fibras musculares, eso se llama hipertrofia del destrusor. Cuando esa hipertrofia del destrusor es absolutamente enorme, voy a tener una vejiga con paredes engrosadas, al igual que una hipertrofia concéntrica del corazón, exactamente igual, y eso se llama vejiga de lucha. ¿Por qué? Porque la vejiga está conceptualmente luchando para poder vaciarse. Residuo pomicional, en este caso cercano a cero. ¿Por qué cercano a cero? Porque la vejiga todavía logra vencer la resistencia y vaciar completamente la orina. Hay una disminución de la fuerza y el calibre del chorro. Eso es obvio, porque yo paso de un flujo laminar a un flujo turbulento. Y el flujo turbulento no voy a tener el mismo flujo. ¿Ok? Por lo tanto, voy a pasar de un chorro que es absolutamente distinto. Un chorro débil, corto, con retardo e intermitencia miccional. El retardo se debe a que yo relajo mi musculatura, mi esfínter liso interno, y relajo mi musculatura estriada del esfínter estriado, pero la orina no sale de forma inmediata, como debería salir. Se demora en salir. Eso se llama latencia miccional. Esa latencia miccional se debe al tiempo que media entre que mi vejiga genere una presión lo suficientemente grande para poder sacar la orina, que en condiciones normales es cercano a cero, pero en condiciones donde hay uropatía obstructiva hay un tiempo. Ese tiempo se llama latencia. ¿Y por qué hay goteo terminal? Es súper simple. Porque yo, cuando tengo un flujo laminar, es una columna de orina que cae de una, ¡pum! Y cuando tengo un flujo turbulento, esa orina no tiene la misma fuerza, por lo tanto la velocidad con que va desplazándose la columna de orina es distinta y yo voy a tener un goteo. El vaciamiento incompleto ya se lo señalé, la nicturia ya está señalado, la disuria, la polilaquiuria y la urgencia miccional están relacionados a que hay un proceso inflamatorio en la mucosa de la vejiga. Luego hay una etapa posterior, hay una fase de compensación que se manifiesta por daño del destrusor, por sobredistensión,
por el residuo post-miccional aumentado. Es lo que le señalé con la insuficiencia cardíaca ya congestiva. Es exactamente lo mismo. El músculo distrusor no se puede desarrollar hasta el infinito y se empieza a dilatar, y al empezar a dilatarse, obviamente, no se puede contraer y le queda orina. Y aquí se produce una cosa que se llama incontinencia paradójica o una incontinencia por rebalse. Habitualmente la incontinencia es porque los mecanismos de continencia están alterados y eso hace que se me escapa la orina. En este caso, los mecanismos de continencia no están alterados, incluso hay una obstrucción, pero igual se me escapa la orina. Y se me escapa la orina fundamentalmente porque la vejiga está tan llena que ya no puede contener nada. Y ahí se produce el escape de orina. Hay dos cosas en el examen físico que en este caso ustedes tienen que tener súper claro. Uno, y el tacto rectal, y otro, examinar la zona suprapúbica. El tacto rectal, en pacientes de 50 años no pueden no hacerlo. ¿Ok? No pueden no hacerlo. El tacto rectal fundamentalmente te va a dar la evaluación en cuanto al tamaño de la próstata, la superficie, la sensibilidad y la consistencia de la próstata. Todas esas cosas son sumamente importantes. El tamaño de la próstata me indican si es una patología que está recién partiendo o es una patología que lleva mucho tiempo. Porque si yo tengo un paciente de 50 años con una próstata enorme, no es lo mismo con una próstata chica. Eso quiere decir que ese paciente lleva mucho más tiempo con este problema que el otro. La superficie, cuando yo tengo una superficie irregular, es por algo. Y esa superficie irregular es porque debajo de esa irregularidad está creciendo algo. Y ese algo habitualmente habla de una consistencia aumentada. Y esa consistencia aumentada, como es en la zona periférica, es porque ahí está creciendo un cáncer de próstata. ¿Ok? En relación a la sensibilidad, no es lo mismo que tener una próstata aumentada de tamaño a los 25 años que tener una próstata aumentada a los 60 años. A los 25 años yo tengo que sospechar un proceso inflamatorio agudo, una prostatitis. A los 60 años es una patología benigna o oncológica que es de lento crecimiento. Pero otra cosa que tienen que saber, si llega alguien de 25 años con molestias miccionales, fiebre, orinas turbias, dificultad para orinar, no se le ocurra hacer un tacto rectal, porque ese paciente con una altísima probabilidad está haciendo una prostatitis. Y si ustedes hacen un tacto rectal en un paciente con una prostatitis aguda en evolución, pueden generar una septicemia por un tacto rectal inadecuadamente realizado. Por lo tanto, hay momentos en que no se debe hacer un tacto rectal y es ese. El globo vesical habla de cuando es un paciente que está con una neuropatía obstructiva de larga data y no puede orinar. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes palpan más o menos como un embarazo de 2 a 16 semanas en la zona suprapúbica y es exactamente igual un globo vesical a un embarazo de esas características. Quiero mostrarles esta diapositiva. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tienen que ver los riñones con la hiperplasia prostática benigna? Mucho, muchísimo. Porque lo que uno quiere evitar es que el paciente con hiperplasia prostática benigna, sin tratamiento, dejado a que la historia natural de su enfermedad siga su libre curso, ese paciente va a terminar en una hidroureteronefrosis bilateral y una insuficiencia renal crónica por uropatía obstructiva baja. Así termina la hiperplasia prostática benigna. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, porque el objetivo último que uno quiere es evitar que el paciente caiga en falla renal. ¿Ok? Esta diapositiva no se les puede olvidar. ¿Ok? ¿Cómo estudio yo esto?
Aclaro el examen físico. ¿Ok? Examen de laboratorio, básicamente son 2 exámenes que ustedes tienen que pedir. No necesitan más, solamente 2. Examen de orina completo, urocultivo y antígeno prostático. Orina y antígeno. ¿Ok? Esos 2 exámenes. Orina completa, para ver qué es lo que trae la orina, si le trae bacterias, si viene hematíes, si viene en cilindros, si tiene proteinuria, porque eso le va a abrir un abanico de las otras enfermedades. Y el antígeno prostático para hacer una diferenciación en relación a un cuadro agudo, prostatitis, hiperplasia prostática y cáncer prostático. ¿Ok? Esos 2 exámenes son básicos, no pueden no pedirlo. Orina completa o grupo de exámenes, esos 2 grupos de exámenes no pueden no pedirlo. Orina completa, urocultivo y antígeno prostático. El antígeno prostático, quédense con el rango de 0 a 4. Es el rango normal. Sobre 4 hay que sospechar un cáncer si es un paciente sobre los 45 o 50 años de edad. ¿Ok? Si es un paciente entre 25 y 30 años de edad y tiene un antígeno de 8, por ejemplo, es un cuadro agudo prostático, una prostatitis. ¿Ok? Pero esos son los 2 exámenes que no pueden no pedir. En relación a estudio de imagen, ahí pueden haber diferencias. Pero el que no pueden no pedir es la ecografía de próstata. La ecografía de próstata le va a dar información en relación a la vejiga, paredes vesicales, cuánto se llenó la vejiga, cuánto le quedó, el residuo pomicional le quedó a la vejiga, el tamaño de la próstata y la forma de la próstata. Ese examen no pueden no pedir. ¿Ok? Ahí evalúa el tamaño y el tamaño de la próstata habitualmente entre 20 y 25 gramos. Le puede informar también una ecografía prostática la presencia de un cálculo o un divertículo vesical. En relación a la ecorrenal, ahí está un poco en discusión porque si yo estoy estudiando uropatía obstructiva baja no tiene sentido que vea una ecorrenal porque está claro que yo estoy viendo la patología obstructiva baja. Pero hoy en día como screening de cáncer renal y que afortunadamente gracias al uso de este examen que se usa con mucha frecuencia, se ha pesquisado con mayor anticipación todos los cánceres renales. Por lo tanto, alguien levantó la mano y prefiero que escriba porque no estoy viendo el que levanta la mano. ¿Okay? Como les dije, el cáncer renal se ha podido pesquisar con mucha mayor exactitud antes de tiempo, lo que hace que el pronóstico y el tratamiento sean con fines curativos. Por eso yo les sugiero, si bien es cierto, la eco renal no es un examen que se deba pedir por el costo y que es mejor pedirlo. En relación al tratamiento, el tratamiento puede uno no tratar y dejar en observación al paciente o uno tratarlo farmacológicamente. Usted, en general, yo creo que pueden iniciar un tratamiento en estadios iniciales y después hacer la derivación del paciente a la especialidad correspondiente. Pero si es un paciente que tiene síntomas urinarios bajos, tanto obstructivos como irritativos, que no le alteran la calidad de vida, pueden no iniciar ningún tratamiento y controlar al paciente una vez al año o una vez cada 6 meses. Pero si ustedes notan que la sintomatología, eso es clave, tienen que preguntarle, esta sintomatología como usted está orinando, ¿le altera su calidad de vida? Si es sí, tienen que iniciar un tratamiento. Si es no, pueden esperar. ¿Y cuál tratamiento? Apréndanse uno porque hay varios, pero lejos el más utilizado en el ámbito urológico es la tamsulosina. Tamsulosina es un bloqueador alfa-1A, ¿ok? De los receptores alfa-1A. Y estos receptores están fundamentalmente, como sale acá en la imagen, en la próstata y en el cuello de la vejiga. Y esto hace que se relaje la musculatura lisa de esta zona y el lumen de la uretra a esta altura aumenta. Como aumenta, obviamente disminuye la sintomatología obstructiva y el paciente mejora su calidad de vida. ¿Ok?
Tiene algunos efectos secundarios que son básicamente dos. Uno, es la hipotensión ortostática porque es un receptor alfa 1A que está obviamente también en la arteria y eso hace que haya alguna dilatación y hay una hipotensión ortostática en algunos pacientes, no en todos, pero en algunos. Y si ustedes miran la imagen, hay muchos receptores que están en el cuello y la vejiga. Por lo tanto, ese esfínter interno está relajado y al momento de tener relaciones se va a producir una eyaculación retrógrada, por lo tanto hay una disminución del volumen eyaculado. Esto no se produce en todos, pero es por esto, ¿ok? Pero ustedes pueden iniciar un tratamiento con un bloqueador alfa 1A, tamsulosina, hay varios, no se aprendan los otros porque prácticamente los urólogos no lo usamos, lejos la tamsulosina es más usado. Uno al día. ¿No? En relación al tratamiento quirúrgico, la indicación fundamental es que cuando el tratamiento médico ya no funciona. Si no funciona, no lo puedo tener hasta el día de juicio final tomando medicamentos. Ya es quirúrgico. Es el momento de todas maneras de derivar un paciente. Si el medicamento a usted le llega y le dice, ¿sabe qué? Estoy tomando un año tamsulosina y en realidad sigo igual que antes y no me ha mejorado nada, interconsulta al urólogo para que resuelva el problema. Y ahí la técnica quirúrgica va a ser básicamente abierta o endoscópica dependiendo del tamaño de la próstata. Y la técnica abierta consiste en una incisión suprapúbica que uno abre la vejiga y esa apertura de la vejiga permite meterse a la próstata y enuclearla, sacarla con el dedo, ¿ok? Y de ahí le va a quedar obviamente todo este espacio donde estaba la próstata que no va a generar ninguna obstrucción. La otra técnica quirúrgica es una técnica endoscópica, que se mete un endoscopio por el pene, llega a la zona de la uretra y la saca en pedazos, en fragmentos. Para su información, la cirugía laparoscópica partió de la urología, de este tipo de instrumental. ¿Okay? Hoy en día tenemos una cirugía prostática láser. El láser lo que hace es vaporizar el tejido, por lo tanto, cuando alguien se opera con técnica láser, no hay biopsia, porque el tejido se vaporiza, a diferencia de la cirugía abierta y la cirugía endoscópica clásica, que sí hay biopsia. La cirugía láser hay una vaporización del tejido, a menos que se ocupe una técnica que se está haciendo ahora, que es con una enucleación con láser, y que en ese caso sí hay tejido para mandarlo a biopsia, pero es una técnica que se está usando hace menos de 2-3 años. ¿Ok? Ya chicos, acá les puse los dos links donde saqué la mayoría de toda la información que se les entregó hoy día. Aquí está básicamente lo que me interesa que sepan. No necesitan aprenderse otros conceptos porque está absolutamente toda la parte de semiología, examen físico, clínica, estudio y tratamiento conceptual que ustedes tienen que tener. ¿Ok? No sé si tienen alguna... Doctor, tenemos un par de preguntas en el chat. Si nos puede responder, por favor. Pero si ya la respondí. Ah, no, es que no bajé. Lo bombardeamos con más. Ay, perdona. Perdona. Por eso Perdona, voy no a lo bajé. entrar antes. Sí. Paciente joven con síntomas irritativos bajos tiene antígeno prostático normal y cultivo negativo. ¿Qué otro diagnóstico debe pensar? Paciente joven con síntomas irritativos bajos tiene antígeno prostático normal y cultivo negativo. Ahí hay que pensar en un cuadro inflamatorio de algún punto de la mucosa vesical o del trígono o de la uretra. ¿Ah? No necesariamente tú logras identificar la patología. En esas ocasiones, lamentablemente, hay que hacer algún estudio endoscópico, es decir, empezar a mirar la vejiga hacia adentro. Pero no está claro que no es de origen prostático. ¿Ah? Puede ser un cálculo. ¿Ah? El cáncer de próstata tras una cirugía, ¿cuánta probabilidad tiene de reaparecer? El cáncer de próstata va a haber una clase de cáncer de próstata, ojo. El cáncer de próstata, cuando se hace una cirugía, es con fines curativos.
la probabilidad que reaparezca si es que está en un estadio adecuado es muy baja, porque es con fines curativos. Ya sea si tú tomas un cáncer y hay una recidiva tumoral, tú tienes la opción de radioterapia post cirugía. Pero en términos generales, cuando tú operas un cáncer de próstata es con fines curativos. Es poco probable que reaparezca. Gracias. Respecto al rango de antígeno, ¿cuál sería el rango para decir que hay una hipertrofia prostática benigna y no tener un cáncer de próstata? Bajo 4. Si tú tienes una hiperplasia prostática benigna, tiene que ser bajo 4. No puede ser sobre 4, porque si es sobre 4 hay que descartar cáncer. Eso. ¿Tienen alguna duda, alguna otra cosa? Doctor, André Cavieres le hizo una pregunta más. ¿Dónde está? ¿Cuál es la probabilidad de que una avance a cáncer? Ninguna. Absolutamente ninguna. Es exactamente lo mismo que una úlcera gástrica y un cáncer gástrico. Son entidades nosológicas absolutamente distintas. Un cáncer gástrico nace cáncer gástrico, una úlcera gástrica nace como úlcera gástrica. La hiperplasia prostática benigna va a ser siempre una hiperplasia prostática benigna. Eso no quita que pueda convivir con un cáncer de próstata, pero una no es a consecuencia de la otra. ¿Alguna duda, chicos? Ya. Oye, Jovanka y Sebastián tienen mi celular. Cualquier duda, cualquier consulta que tenga, se la pueden copiar a la Jovanka y al Seba, y ellos vía copy-paste me la mandan por WhatsApp y a ellos se la respondo en otra ocasión cuando las tengan. No hay ningún problema. ¿Ok? Mati Morales abandonó, no. ¿Dudas, consultas? ¿La próxima clase la vamos a realizar por este mismo medio o vamos a ver si ya podemos utilizar la plataforma ya formal? Eso no depende de mí, eso depende de la universidad, porque yo tengo entendido que me iban a proveer del acceso a una plataforma que desconozco y que sigo desconociendo, así que no sé, yo espero que sí. Y ahí nos vamos comunicando para ver cómo Sí, no hay problema. va avanzando. Muchas gracias, doctor, por todo. No hay problema. Oye, chicos, yo no sé si el enfoque que le dio, porque ustedes tienen que tener acceso a las clases que le hizo el año pasado el doctor Oscar Alvarado. Pero no sé si el enfoque fue exactamente lo mismo, pero básicamente esto es lo mínimo que ustedes tienen que saber, o mejor dicho, no pueden no saber. ¿Ok? Eso. Pero un abrazo, cuídense mucho, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias por Doctor, gracias. Chao. Doctor. Muchas gracias. Doctor, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.